Bueno, vamos a hablar sobre el estrés. El estrés va muy ligado a una tabla que te he mostrado varias veces en este canal, que es esta: confort, flujo y pánico. ¿Qué pasa? El estrés aparece cuando lo que sea que esté ocurriendo en tu vida entren a la zona pánico. Cuando tu vida está en zona pánico es cuando tú estás estresado. Y eso es algo muy importante de entender, y es que la vida, no te lo va a negar, la vida tiene estrés. Incluso es normal que tengamos cierto grado de estrés con tantas cosas. Por ejemplo, acabamos de pasar por una pandemia. El hecho mismo de ser adictos nos genera un estado de inconformidad con la vida, un estado que no queremos, un estado donde nuestra zona cómoda, por decirlo así, es no ser adictos. Pero como somos adictos y esto nos genera tantas cosas negativas en nuestra vida, pues en definitiva estamos en zona pánico, en esa área en específico de nuestra sexualidad, en nuestro ámbito amoroso. Entonces, el estrés, hablando técnicamente, o sea, hablando así como científicamente, el estrés es un estado de adaptación. Tú, cuando estás estresado, tu cuerpo lo que tiene es, por decirlo así, es un estado de adaptación. ¿Un estado de adaptación a qué? Al cambio. Porque nuestro cerebro está diseñado para que ojalá en nuestra vida no hubiera cambio. Por eso es que existe el modo de ahorro de energía mental, que es el piloto automático. El modo piloto automático es el modo en el cual nuestra mente inconsciente, que es el 90% de nuestro cerebro, es el modo en el cual nuestra mente inconsciente ahorra energía. Por eso es que a veces nos cuesta tanto cambiar, nos cuesta tanto salir de nuestra zona cómoda. Nuestra mente quisiera hacer siempre lo mismo. Y si quizás actualmente hay algo que en definitiva te saca de tu zona cómoda, o sea, te toca sí o sí dejar de ser el mismo todos los días, pues en el momento que tu mente reconoce que le toca dejar de ser el mismo, pues empieza a incomodarse. Empieza a salir de su zona cómoda y empieza a tocar a veces la del pánico. Y cuando uno toca la del pánico es cuando el estrés se vuelve insoportable, mi amigo. Se vuelve, incluso si eres adicto a la pornografía o a cualquier adicción, todos los adictos tienen el anclaje de que cuando se sienten estresados o ansiosos o emociones en definitiva de baja vibración, pues tienen ganas de aplastar esa emoción, aplastar ese sentimiento. ¿Con qué? Con dopamina. Adivina dónde consiguen dopamina los adictos más fácil, pues en sus drogas determinadas, ya sea alcohol, pornografía, marihuana, el cigarrillo, videojuegos, bueno, etcétera. Entonces nuestra mente, cuando se siente en zona pánico, se entra en un estado de adaptación que es lo que tú sientes, que es lo que se llama estrés. Pero hay dos tipos de estrés. Hay el estrés impuesto por el ecosistema en el que vivimos, o el estrés autoimpuesto, que es el estrés que nosotros mismos nos generamos por estar a la altura de las expectativas, incluso a expectativas de otros. Me hago explicar porque esos dos tipos de estrés son muy importantes de entenderlo, porque la vida no es para vivirla estresado, mi amigo. Hay que vivirla obviamente con un cierto grado de estrés suavecito, que el estrés obviamente hay grados de estrés, ¿no? Tú, cuando estás en zona flujo, tú sientes algo de estrés, pero es un estrés manejable, es un estrés bacano, es un estrés que te hace sentir de que estás vivo. Si tú te mantienes en zona cómoda, no tienes ningún grado de estrés, te sientes muerto. Si llevas mucho tiempo en zona cómoda, te sientes muerto en vida. Si sientes algo de estrés, algo, te sientes en flujo, por ende te sientes eso mismo, que fluyes con la vida. Pero cuando la misma vida o tú mismo te estresas demasiado, entras a la zona pánico, y el exceso de estrés, o sea, el exceso de cortisol, que es la hormona del estrés, el exceso de cortisol nubla nuestra parte consciente. Por ende, somos más estúpidos cuando estamos demasiado estresados. Por eso es que recaemos más fácil también cuando estamos estresados, porque cuando estamos estresados solo viene la idea de aplastar el cortisol con la dopamina, que, como te dije en este video donde hablo de la importancia de la meditación, hablo profundamente sobre cómo el cortisol es aparentemente destruido por la dopamina, que en realidad la dopamina no destruye el cortisol, sino lo aplasta. Bueno, de eso, si quieres saber más, mírate el video. Entonces se está hablando de que hay un estrés impuesto. ¿Qué es el estrés impuesto? Por ejemplo, no sé, hay una crisis económica en tu familia, no estás llegando a fin de mes, cosas que dependen de ti de cierta proporción, pero quizás no controlas del todo. Por ejemplo, en las épocas de pandemia, todo el mundo estaba estresado porque todo el mundo estaba fuera de su zona cómoda, y eso era un estrés impuesto por el ecosistema. En esos casos, cuando el estrés es impuesto por el ecosistema, hay que delimitar qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros, porque si nos estresamos, porque por ejemplo la típica persona que se la pasa viendo noticias y se estresa que porque Rusia va a atacar a Ucrania y que en cualquier momento se empieza la guerra mundial, y se estresa, literal, se estresa viendo noticias, pues esa persona literalmente está estresándose por algo que no depende de ella. Por ende, es un estrés impuesto, pero un estrés impuesto que, como te digo, cuando el estrés es impuesto, ahí es cuando tú debes de delimitar qué controlas
y qué no controlas, y aceptar lo que no controlas, que eso es la aceptación, aceptar lo que tú no controlas. Por ejemplo, si tus amigos son unos hijos de p*** contigo, un ejemplo, ¿no? Aquí un ejemplo X, tú no vas a cambiar a tus amigos, acéptalos como son o lárgate de ahí, quédate sin amigos, que en este caso es mejor. Que pregúntate si eso que te estresa está en tu control. Si no está en tu control, acéptalo, y si puedes, ignóralo. Ignóralo, porque es algo que, en definitiva, si te cuesta aceptarlo, pues es preferible ignorarlo, ¿vale? Y está la otra cara de la moneda, el estrés autoimpuesto, que es el estrés que nos imponemos a nosotros mismos, quizás por estar al estándar de otros. Ejemplo perfecto de las comunidades de NoFap, la típica persona que es bastante adicta, pero se entra en esos grupos de Facebook de NoFap, donde muchas personas dicen: vamos muchachos, voy para el día 130, ustedes pueden muchachos, yo lo conseguí, si yo pude, ustedes pueden. Sí, dale, vamos con toda, y constantemente ve feedback de personas que llevan un montón de días, y esta persona adicta inevitablemente se compara, dice: no, pero es que yo no soy capaz ni de llegar a 3 días, cuando recaigo compulsivamente, y estas personas dicen que llevan 30, 40, 50 días, y yo, ¿qué me pasa? ¿Seré diferente? ¿Lo mío será tan grave? Ahí hay estrés, mi amigo, con un toque de ansiedad, porque la ansiedad es estrés con miedo. Y el estrés a veces sí o sí tiene toques de miedo. Cuando lo que sea que te estresa, imaginas, hipotetizas de que va a pasar una tragedia, consciente o inconscientemente, imaginas de que va a pasar algo malo con ese estrés, si no haces nada, si ese estrés sigue ahí, pues ahí es cuando aparece la ansiedad. Y en este caso, que como te digo, es un estrés autoimpuesto, esa persona que se está estimulando con ese feedback de otros y se está comparando irracionalmente, puesto que los otros quizás ni siquiera son adictos, simplemente se encontraron con esto del NoFap y empezaron a hacer días. Efectivamente, en esos casos es muy fácil hacer rachas largas cuando uno nunca fue adicto, o cuando fue adicto muy poco, porque como lo dije en este video, si tu adicción no es tan densa, con mero NoFap sales, pero cuando tu adicción del 1 al 10 superas el 5 de profundidad adictiva, por decirlo así, pues en definitiva necesitas mucho más que NoFap, y por eso está este canal proporcionándote todas las herramientas que necesitas si eres fuertemente adicto. Así que suscríbete, seguimos. Entonces, en este caso, cuando el estrés es autoimpuesto, esta persona, este muchacho, supongamos que ese muchacho se compara con ese feedback de otros de que llevan un montón de días, él se siente que para nada llega a esos umbrales de rachas tan largas, pues lo que va a pasar es de que se va a poner la vara muy alta, ¿y qué pasa? Puede que su realidad no esté en zona pánico, pero mentalmente él va a colocar su vara en zona pánico. Cuando uno se coloca la vara tan alta, o sea, no se conoce a sí mismo, para sí mismo, valga redundancia, colocarse una vara que pueda saltar. ¿A qué me refiero? No sé si has visto los olímpicos, que hay gente que corre y salta una vara, corre y salta una vara. ¿Qué pasa si esa vara mide 2 metros? Se van contra la mula y se pueden quedar hasta sin dientes. Asimismo, saliendo en la analogía, le puede pasar a alguien que se lanza muchos días siendo tremendamente adicto. Y esto no sé por qué no lo dicen los gurús del NoFap, lo peligroso y las contradicciones que tiene. Ya tengo bastantes videos hablando sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona, con mero hecho, por ejemplo, de plantearse 90 días, cuando no es capaz ni de hacer una semana, en definitiva, inmediatamente en el día 1 de su abstinencia está estresado. En el día 1 de su abstinencia está estresadísimo. ¿Estresado por qué? Porque mentalmente salió de su zona cómoda, entró a la de flujo, pasó derecho y llegó a la de pánico. Mentalmente su inconsciente, porque así conscientemente creamos que vamos a ser capaces, conscientemente creemos, ¿no? Cuando ni siquiera ejercitamos la corteza prefrontal y tienes prácticas de conciencias que ejercitan la corteza prefrontal. Entonces, como puedes darte cuenta, a veces el estrés viene por factores externos. Estrés impuesto por el ecosistema. Hay que aceptar lo que no controlas y responsabilizarte por lo que sí controlas, ¿vale? Y a veces, mayoritariamente, el estrés que tenemos es por no llegar a las expectativas que nosotros mismos nos imponemos, y ahí es cuando tenemos que analizar si esas expectativas son racionales o son irracionales, si son de personas que realmente saben de lo que hablan o son personas un poco ignorantes del tema, si esas expectativas vienen basadas en un autoconocimiento o simplemente porque alguien te dijo que eso está de moda. Preguntarte si esas expectativas que tú te impones, por ejemplo, que tú hayas acabado de ver un video sobre hábitos y te hablan sobre 5 hábitos que tienes que desarrollar para el día de mañana y cambiar tu vida. Y tú quedas súper motivadísimo porque tú dices: no, yo de partir de mañana voy a meditar, voy a hacer ejercicio, a partir de mañana voy a hacer esos 5 hábitos. Mi amigo, ¿nunca has intentado desarrollar un hábito en tu vida? ¿Ahora vas a intentar 5 de golpe? ¿Qué va a pasar? Zona pánico mental, al día siguiente estrés inmediato, y el estrés, y es que cuando tú te estresas desde el día 1, el estrés llama la recaída.
porque como ya sabes, uno de los mayores detonantes de un adicto es la evasión, y si tú te estresas porque te pones un umbral demasiado alto a cruzar, pues el estrés va a llamar la recaída, y por eso es que muchas veces las personas que se lanzan a demasiados días de abstinencia se les es inevitable recaer compulsivamente, o sea, casi siempre recaen un montón de veces, un montón de horas, cuando uno se plantea demasiados días, porque la evasión, cuando uno tiene mucho cortisol en sangre, pues dan ganas de darle igualmente harta dopamina, y adivina cómo te das harta dopamina, con harto porno. Por eso es que la importancia de gestionar el estrés es brutal, porque si no gestionas tu estrés, el detonante de la evasión te va a tener agarrado por los huevos, y cada vez que sientas altos grados de estrés vas a tener muy fuertes ganas, a veces incontrolables, de recaer. Y cuando recaes por un detonante de evasión prominente, controlar la recaída, por lo que te digo, es muy difícil, es bastante difícil. Así que continuamos con el video. Entonces sí, el estrés viene de afuera, pero también viene de tú contigo, como tú te pones la vara, como tú te planteas hacia la vida, como tú te desafías a ti mismo. En el momento que tú te desafías demasiado, mi amigo, quizás a punta de motivación mantengas una cierta consistencia por un par de días, incluso un par de semanas, pero va a llegar un punto donde se te acabe la motivación y estarás en zona pánico de nuevo, porque como te hablé en este video, que hablo profundamente sobre cómo integrar hábitos y la importancia de los hábitos, te hablo de que hacer nofap y salir de la adicción es plantearse dos hábitos que se contrarian, o sea, que se contradicen. Si quieres saber más, pues mira este video, en algún momento de este video hablo de esto. Pero bueno, continuando con el estrés, y ya para finalizar, simplemente entender de que el estrés viene de afuera a veces, pero mayoritariamente a veces también viene de adentro, de cómo tú te desafías a ti mismo, y si esos desafíos realmente, si son racionales, si van en base a tu autoconocimiento. Bueno, todo esto ya te lo dije, creo que ya terminé el video, sino que estoy hablando de más. Así que soy Jayco Rivera, Mutadores. Si quieres que te haga un video, déjame un comentario interesante. Así que nos estamos hablando.